Gracias. Supongo que todos los aquí presentes entenderán que retirarle los niños a una familia, si se prefiere asumir la tutela por parte de la Administración pública, es una de las decisiones más delicadas que puede tomar una institución. Solo se justifica en la imperiosa necesidad de proteger a esos menores. No hay ningún argumento más. Claro, si después esa protección no solamente no se garantiza, sino que se ve comprometida de la peor manera posible y esas menores acaban en redes de trata que las prostituyen, las drogan con heroína y cocaína y las llegan a violar durante 48 horas seguidas en un piso, uno tiene la idea de que lo prudente es pedir explicaciones rápidas, ágiles, transparentes, concisas y que se den en la mayor brevedad posible. La consejera podría haberlo hecho de tres maneras esto. La primera de ellas era acudiendo al pleno extraordinario que mi grupo solicitó para enero y decidió no hacerlo. La segunda era habernos convocado a la Junta de Portavoces, haber facilitado la documentación correspondiente, que ustedes dicen que se tardaba mucho en obtener, pero en realidad era el registro de denuncias de los propios centros, los informes de los centros, los informes que le hubieran llegado a ustedes de Fiscalía y las medidas que hubieran implementado en su momento cuando esas denuncias sucedieron para proteger a las menores. Eso se hace en 2 tardes, eso no se tarda un mes. Y esta opción tampoco la consideró. La tercera opción era haber acudido a la reunión que mi grupo le solicitó a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Más Madrid solicitó una reunión específica para hablar de este tema y usted nos dejó plantados y tampoco acudió. Más de un mes en el que usted no ha dado ni una sola explicación y se han tapado bajo una manta de mentiras. Al menos 3 mentiras llevan ya en lo que va de mes. La primera es que han dicho que las menores no estaban tuteladas. Y era mentira, sí lo estaban. La segunda es que ustedes no tenían ninguna constancia de este asunto. Y es mentira, sí lo tenían, informes de los centros, denuncias, incluso un informe que Fiscalía les trasladó de la Policía Nacional en agosto. Y la tercera mentira que han dicho es que como eran menores que no tenían medidas judiciales no se las puede controlar porque salen y entran del centro libremente y lo que es peor aún, que ustedes, esto lo ha dicho la presidenta hoy de nuevo, solo son responsables de lo que le ocurre a los menores dentro de los centros. Esto es una barbaridad que llena de horror a las familias que hoy en día están en trámite de tutela de sus hijos, porque si ustedes le están diciendo a esas familias que solo son capaces de hacerse cargo de ellos cuando están en el centro y no fuera, se estarán echando las manos a la cabeza. Pero es que además hay jurisprudencia que desmiente esto. Ustedes tienen la responsabilidad objetiva en vigilando, puesto que tienen la tutela. Solo faltaría que no fueran responsables de lo que sucede con los menores cuando no están en los centros. Y por todo ello hemos pedido esta comparecencia en la que esperamos que nos explique qué decisiones tomaron. Muchísimas gracias. Si alguien tenía alguna duda sobre la idoneidad de presentar la reprobación a la consejera, creo que ella misma se ha encargado de solventarlas. Un mes esperando 10 minutos de explicaciones, de los cuales 5 ha gastado usted en arremeter contra la izquierda, contra Baleares, contra Valencia, y uno más en decir que nosotros atacamos a los profesionales. Soy educador, he trabajado en centros de menores tutelados. Como educador le solicito que ponga encima de la mesa cualquier crítica que nosotros hayamos hecho a los profesionales en toda esta historia. Se lo exijo. Y si no, se calla. Y como diputado autonómico le voy a exigir que hable de Madrid, que es donde tiene usted las competencias, que es por lo que le pagan a usted y por lo que me pagan a mí, por auditar y controlar al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Sí que se podían haber hecho cosas. Ustedes dicen, hemos puesto denuncias cuando las menores no estaban en el centro. Faltaría más. Eso se hace automáticamente cada vez que un menor no va a dormir al centro, siempre. Pero es que este caso requería algo más. Les voy a explicar cómo funciona porque da la sensación de que a pesar de que son los responsables no entienden muy bien cómo es el sistema. Cada menor que está en un centro de tutela tiene asignado un técnico de la Subdirección de Protección a la Infancia. Cuando hay una denuncia diciendo que hay posibilidades de que una menor se esté prostituyendo, el centro manda un informe al técnico de referencia y ese técnico debería llevarlo a la comisión de tutela. Y en la comisión de tutela, con los informes del psicólogo, del centro, etcétera, se pueden tomar muchas decisiones. Se puede sacar a esa menor, por ejemplo, de la comunidad autónoma para que la trama no sea accesible a la trama y para que no implique a otras niñas del centro. Otra decisión que se puede tomar es derivarla a un recurso específico, por trastornos de conducta, por consumo de sustancias, por haber sido víctima de agresiones sexuales. Hay muchos recursos específicos. Hay otra opción, que es dirigirse a un juez y, en base al artículo 158 y 174 del Código Civil, solicitar un internamiento terapéutico en régimen cerrado, como les solicitaban a ustedes la Policía Nacional en el informe que les hizo llegar Fiscalía en agosto. Entonces, la pregunta, lo que tiene que contar usted aquí, en vez de historias sobre Baleares, sobre Mónica Oltra y sobre El Principito, lo que tiene que contar usted aquí es si se produjeron esas comisiones de tutela, si se solicitaron estas medidas y qué resultado tuvieron y en qué fechas.
Eso es lo que tiene que contar usted aquí para demostrar que hicieron algo. Porque si no, lo que nos están diciendo es que se limitaron a poner una denuncia porque la menor, con 13 años, pasaba noches fuera del centro. Cualquier padre, cualquier madre que esté aquí, si nuestro hijo desaparece 80 veces por las noches con 12 años de casa, no nos limitamos a poner una denuncia en una comisaría y nos vamos a ver Netflix. Buscamos un psicólogo, tratamos de llevarle con un tío suyo al campo para que tenga otro ambiente, buscamos recursos. La Comunidad de Madrid debería tener recursos y debería haberlos empleado. Y no ha quedado claro que ustedes aplicaran esos recursos. Lo cierto es que las niñas que estaban a su cargo han pasado un auténtico infierno durante meses en los que usted se ha dedicado a ver la paja en el gobierno de Baleares y de Valencia y no caía en la enorme viga que tenía usted montada en los centros de menores de la Comunidad de Madrid. Por todo ello se nos han ido acumulando las preguntas, señoría. Mire, queremos saber cómo funcionaron los protocolos de detección e intervención en este tipo de situaciones, qué es lo que falló. Queremos saber si se cumplieron o no y por qué. Después de las primeras medidas de las denuncias que ustedes tenían, que por un lado ustedes dicen no sabemos qué estaba ocurriendo y por otro lado dicen que lo han denunciado. Es que sostienen cosas contradictorias a la vez. Entonces, una vez llegaron las primeras denuncias de los centros, ¿qué medidas tomaron para evitar que las menores pudieran seguir siendo objeto de agresiones por parte de esta mafia? ¿Solicitaron ustedes a través de la Comisión de Tutela o por cualquier otro cauce a instancias pertinentes un régimen cerrado o un internamiento terapéutico para algunas de estas menores? ¿Las derivaron al CIASI? La Policía Nacional le solicitó un régimen cerrado. ¿En qué quedó eso? ¿Por qué la primera reacción de la Comunidad de Madrid fue mentir y decir que no estaban tuteladas? ¿Ustedes no saben a quién tienen tutelado? Cuando la policía interviene, lleva a la menor al centro y el centro sabe que ha habido una intervención sobre esa menor y lo comunica a la Dirección General de Infancia. Entonces, ¿qué más da que la delegación del Gobierno les dijera que no había ninguna menor tutelada, si es que ha sido así? Si ustedes tenían que tener constancia a través del centro. Es que nos están mintiendo sobre un tema extremadamente grave. Ha habido una menor violada 48 horas en un piso. No pueden venir aquí a mentir. No pueden hacer eso. Ustedes han aplicado a la protección de la infancia la misma receta que aplican a todo lo demás, que aplicaron a las residencias de mayores, a la sanidad. Ustedes han ido retirando paulatinamente la financiación pública a los recursos públicos y dejando todo en manos privadas. Han optado por macrocentros en lugar de por residencias pequeñas como había antes. Yo trabajaba en una residencia pequeña y era muy difícil, pero eran 6 niños, no eran 50. Han optado por macrocentros en los que las condiciones laborales de los educadores se deterioran y las condiciones de vida de los niños también. Macrocentros que impiden el desarrollo de vinculación, de vínculos sanos, de apegos estables, con lo importante que es que un niño tenga un vínculo sano con un educador para que le pueda contar estas cosas. Es lógico que se despisten 50 niños. Venga, hombre, es imposible de manejar eso. Han optado por un modelo que ha buscado siempre la oferta más barata, en lugar de aquellos proyectos que ofrecían mejoras que permitían atender las necesidades socioeducativas, afectivas, emocionales, psicológicas de estos niños y niñas que tienen mucho detrás y que necesitan muchísima atención. Se han ido a lo más barato. ¿Y saben qué pasa cuando uno apuesta por un modelo low cost? Que tiene resultados low cost. Y quizá este sea el caso más sangrante que hemos conocido recientemente, pero ya le digo yo que no es el único, señoría. Cuando ese modelo se ha visto incapaz de asegurar la protección mínima de unas niñas de 13 años, ustedes, en vez de dar la cara, se han metido debajo de una manta de mentiras, de excusas y de silencios. Y hoy nos traen aquí una medida, una auditoría interna. Están de broma. ¿Saben cómo acabó la auditoría interna que iban a hacer de las residencias de mayores? Con 2 correos electrónicos. Por eso nuestro grupo, Más Madrid, les propuso una auditoría con expertas independientes hace 2 meses, a través de 3 enmiendas, señoría, en los presupuestos. Votaron en contra y votaron en contra. 3 enmiendas para hacer una auditoría sobre los centros de menores. No sobre los extranjeros, sobre todos. Por cierto, algún día tendrán que explicar ustedes la tolerancia que tienen a que sus socios hablen de niños peligrosos en vez de niños en peligro, que transformen en niños peligrosos lo que en realidad es una infancia en peligro. A mí me daría vergüenza. Por todo ello, señora Dancausa, usted está claro que no está a la altura de las necesidades de estos niños y de estas niñas. Es evidente que no está ni siquiera a la altura de los educadores y educadoras que en Madrid se parten la cara por ayudar a la infancia día a día. Y es evidente que no está a la altura del cargo que ocupa. Y por todo ello, mi grupo pedirá su reprobación a esta Cámara y pedirá el cese suyo inmediato a la presidenta en el próximo pleno. Muchas gracias. Concluimos. Muchas gracias. Mire, usted tenía que hacer hoy una cosa muy sencilla, extremadamente sencilla. Usted tenía que haber venido aquí hoy y haber dicho: se nos comunica en tal fecha que hay menores que pueden estar siendo víctimas de una red de trata.
tomamos medidas y convocamos la comisión de tutela en esta otra fecha y de ahí salimos con estas otras medidas que eran derivarlas a un recurso específico, solicitar a un juez su internamiento o lo que fuera. Y ha sido incapaz, después de un mes, de darnos una sola medida de esas. Por eso se ha visto obligada a hacer el papelón que han hecho usted y la señora Blanco de que si Pedro Sánchez, que si Mónica Oltra, que si San Pito Pato. Es una vergüenza. Su trabajo era venir aquí hoy con esa respuesta dada y ha sido incapaz de hacerla. ¿Ustedes son conscientes de lo que están diciendo cuando dicen que no se pueden hacer cargo de los menores fuera de los centros? En Madrid hoy están retirando ustedes tutelas, están quitándole los niños a familias porque esas familias no pueden asegurar que sus hijos no consuman sustancias o se prostituyan cuando no están con ellos. Es decir, que ustedes le retiran a los niños a las familias porque se están prostituyendo y drogándose, pero si se siguen prostituyendo y drogándose con ustedes, no podemos hacer nada al respecto. Es terrible. Es terrible el daño que le hacen ustedes a las familias, a los menores y al sistema de protección en esta comunidad. Lo que yo dije en Twitter, señora Blanco, era que había una educadora diciendo que el sistema de protección había funcionado bien. Entonces, si tenemos menores que son violadas 48 horas seguidas en un piso, prostituidas y drogadas, y salimos a decir que el sistema funciona bien, yo no me quiero imaginar cómo sería si funcionara mal. Eso es lo que dije, que por cierto también lo dice el Colegio de Educadores Sociales. Medidas, si le propusimos auditorías independientes y votaron en contra, les hemos propuesto centros más pequeños y han votado en contra, les hemos propuesto un balanceo del sistema hacia lo público y han votado en contra. Ustedes no quieren medidas, quieren que les dejemos en paz, pero es que es imposible porque nuestra función aquí es fiscalizar al Gobierno y desgraciadamente en este Gobierno pues hay mucho que fiscalizar. Y para terminar, el señor de Bosch, que dice que hay políticas multiculturales, relativistas, que es que... No, mire, le voy a explicar el tipo de políticas que de verdad hacen a la infancia. El arrase, la deforestación de políticas sociales, por ejemplo, la renta mínima de inserción, los precios del alquiler, que haya 10 puntos de diferencia en pobreza extrema en Madrid con respecto al resto de España. Eso es lo que hace daño a la infancia, genera bolsas de pobreza enormes, de las que se nutren los centros de menores, porque en esos centros no hay niños y niñas de familias pudientes, hay niños y niñas de la gente que no tiene dónde caerse. Y precisamente por eso ustedes se permiten los lujos que se permiten, porque si esos niños y niñas tuvieran padres con recursos formativos y económicos suficientes, hoy estarían aguantando un chaparrón de querellas, que es lo que se merecen. Muchas gracias. Le he solicitado que, ya que está diciendo que nosotros ponemos en duda a los profesionales, lo apoye con alguna declaración explícita y ha sido incapaz de hacerlo. Le pido, por favor, que deje de mentir. No hemos puesto en duda a los profesionales, hemos puesto en duda su capacidad, que después de la intervención de hoy tiene muchos más motivos, si cabe. Usted dice que va a montar una comisión. Le ruego que sea una comisión, al menos, como la que montaron en Baleares, con expertas de reputado prestigio, independientes. Las comisiones internas del propio Gobierno ya sabemos dónde quedan. Al resto de los grupos les solicito que, ante la falta de respuestas de la consejera y ante la gravedad de lo sucedido, les invito a plantearse apoyar la reprobación que presentaremos en el próximo pleno. Y a la consejera, finalmente, ya que quiere usted empezar a mejorar el sistema de protección de menores, le sugiero que empiece por decirle a la subdirectora de Protección a la Infancia que cumpla con la ley de transparencia, porque yo he intentado buscar cuándo han sido las comisiones de tutela en su agenda pública y lleva 4 meses sin actualizar esa agenda.